¿Será que es la última temporada de los devocionales? Una y otra vez me lo he vuelto a preguntar después de que aquella persona me hizo esa pregunta. Pero me gusta volver una y otra vez a la Biblia y encontrar algunas respuestas al respecto de las preguntas que de repente pasan por mi cabeza, y creo que también sería muy bueno replantearnos en algunos momentos pues ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me encontré con esta historia que la hemos leído juntos, tú y yo, en algún devocional, pero me gusta llamar también esta la última temporada de esta persona. Lo leo contigo. Dice así: Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián. Un día Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios que se llama Horeb. Allí Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas. A Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas, pero no se quemaba, y dijo: ¡Qué extraño! Voy a ver por qué no se quema ese arbusto. Cuando vio Dios que Moisés se acercaba, le gritó: «Detente, Moisés». Moisés contestó: «¿Qué pasa, Señor?». Dios le dijo: «No te acerques más. Quítate las sandalias porque estás en mi presencia. Yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Al oír esto, Moisés no se atrevió a mirar a Dios y se tapó la cara. Pero Dios siguió diciéndole: «Yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios los han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda, y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso he venido a liberarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una tierra muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos», etc. Te sabes muy bien la historia de este libertador, Moisés, y no solo libertador, sino fue el escritor de grandes secciones de la Torá en el Antiguo Testamento, de los primeros 5 libros de la Biblia, y él guió al pueblo de Dios a través del desierto, pero también a tener una idea, unas bases de la práctica de la relación con Dios. Ayudó en la institucionalización del culto que se le daba a Dios y a dirigir los destinos de su nación. Pero regresando a la última temporada, justamente este hombre era alguien que ya estaba en su última temporada, quizá desde nuestra perspectiva. Este era un hombre que estaba, alguien creo que lo llamó así, como un cartucho quemado. Ya estaba en su última etapa. Tenía 80 años. Era un cartucho quemado. Y sin embargo, Dios veía otra cosa. Dios tiene otra perspectiva bien diferente de nosotros. Por eso dice uno de los profetas: «Mis caminos no son como vuestros caminos, y mis pensamientos, dice el Señor, no son como vuestros pensamientos». O sea, en síntesis, los pensamientos de Dios definitivamente que nos rebasan de muchas maneras. Y Moisés tenía sus propios pensamientos acerca de sí mismo. Era un hombre que ya simplemente estaba dedicado a cuidar sus ovejas, sus rebaños. Estaba acostumbrado a ir por el desierto, por acá, por allá, y hacer sus tareas también un tanto rutinarias. Pero Dios tiene otro plan. Dios está viendo otra realidad que nosotros, en nuestras propias perspectivas, no alcanzamos a ver. Muchas veces pensamos que todo está acabado. Y esta era la historia de Moisés. Su contexto era de un hombre que había sido estudiado en las
mejores instituciones de Egipto, el imperio de su tiempo. Él había estado en el palacio real, había estado entre los más encumbrados políticos de su tiempo, entre la gente más importante, la élite gobernante de Egipto. Pero una situación le hizo cambiar de rumbo. Mató a un egipcio y entonces tuvo que huir del país. Ahora era un fugitivo. Creo que es Max Lucado que así lo llama, ¿verdad? Un fugitivo, un cartucho quemado. Ya no tiene más proyección. Había estado en los lugares más encumbrados y ahora ya es simplemente un fugitivo, alguien que no tiene ya mucho camino que seguir. Entonces huye de donde él vivía, va a la tierra de Madián, una tierra extraña para él. Allí él se casa, tiene sus hijos, pero Dios siempre tiene otros caminos y tiene otros planes. Entonces es allí en esa travesía de estar ya huyendo y de simplemente acostumbrarse a un estilo de vida rutinario que Dios le sale al encuentro y le cambia la historia y le dice que no es su última temporada. Es más, que apenas va a empezar lo verdaderamente bueno en su vida. Y le dice Dios, dijo luego el Señor, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Y entonces le dijo así también, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y cuando Dios le dice esas palabras, entonces viene una crisis, un rompimiento de todos sus pensamientos gastados para, pues para dar un salto de fe, ¿no? Efectivamente, un salto de fe, creer que Dios no lo va a dejar en su última temporada, sino que al contrario, esto es el inicio de un caminar increíble. Y tú y yo no sabemos la historia. Tuvieron que pasar otros 40 años entre caminatas, entre jornadas, entre diferentes desafíos que él tuvo que enfrentar, porque esa travesía desde Egipto hasta la tierra de abundancia, la tierra de Canaán, que inició con su nación, con su pueblo, pues no era nada sencillo. Estaba constantemente recibiendo críticas, recibiendo juicios, recibiendo murmuraciones y toda una serie de conflictos que cientos, miles de personas provocaban día tras día a lo largo de esta travesía de los 40 años. Pero Dios estuvo allí constantemente con él y le dio, te digo, otro sentido a sus próximos 40 años. Así es que, aunque aparentemente, o desde su propia percepción, quizá Moisés estaba en su última temporada, Dios tenía otros planes y Dios le cambió la historia, le cambió el rumbo y efectivamente lo hizo ver esa tierra de abundancia, esa tierra de libertad en donde iba a estar su pueblo. Así es que quizá tú y yo de repente llegamos a pensar que estamos en nuestras últimas temporadas y quizá conviene pensar qué es lo que Dios está
diciéndonos, o quizá Dios está pensando en relación con eso. Y es posible que te pase como a Moisés. No estás en tu última temporada, estás en el principio de una extraordinaria temporada en tu vida. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Muchas gracias por compartirlo. Dios te bendiga.